Hola a todos. En la clase de hoy seguiremos viendo la búsqueda de óptimos en funciones de una o más variables. En este caso vamos a agregar la posibilidad de que tengamos un dominio acotado o lo que es equivalente, tener restricciones de no negatividad. Vemos a continuación de qué se trata. Bueno, ¿por qué existe la no negatividad? La no negatividad existe porque cuando yo le empiezo a dar una interpretación matemática a las funciones, las variables independientes pueden tener restringido su dominio. Supongamos que X ahora representa la cantidad de alumnos en el curso. Yo no puedo tener alumnos negativos, entonces desaparece de mi dominio todos los X que son negativos y aparece un punto borde. Entonces, la creación de un punto, la restricción del dominio me crea un nuevo tipo de punto extremo que se llama el punto borde. Ahora, los puntos críticos que estaban en el interior del dominio del problema, o sea, los que encontramos con los problemas de optimización de funciones sin restricciones, se pueden seguir encontrando de la misma manera, con las condiciones de primer orden de f' de x igual a 0 y las condiciones de segundo orden de evaluar la segunda derivada, si es mayor, si es menor a 0, ¿cierto? Ahora, el punto borde, las condiciones de primer y segundo orden de los puntos críticos no sirven. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden de un punto borde? Y dan risa. Las condiciones de primer orden de un punto borde es que el punto sea borde. O sea, que x sea igual a 0. ¿Cuáles son las condiciones de segundo orden? Bueno, ¿se acuerdan lo que hacen las condiciones de segundo orden? Las condiciones de segundo orden me caracterizan el punto, me dicen si es máximo o es mínimo. Hagamos un gráfico y dibujemos una función creciente. Esa función creciente, yo tengo el punto borde acá y sé que es un mínimo porque la derivada de la función es mayor a cero, ¿cierto? Su pendiente es positiva. Si la derivada de la función es mayor a cero, el punto borde es un mínimo, ¿cierto? Ahora grafiquemos otra función. Grafiquemos una función decreciente. La función decreciente, como el f' es menor a cero, entonces el borde es máxima. Yo sé que puedo tener funciones donde el punto borde no es el mínimo y el máximo global de la función. Es un mínimo y un máximo local. Eso después vamos a evaluarlo en el curso de optimización. Esa es una caracterización aún más profunda en la que se dice si el punto es el óptimo global o local. ¿Ya? Pero eso no es parte de este curso. Entonces, yo todo esto lo puedo caracterizar en una sola tabla, donde digo que los puntos extremos en los problemas en las funciones con restricciones de no negatividad y una variable, hay dos puntos extremos, los críticos y los bordes. Tengo las condiciones de primer orden del punto crítico, que son las condiciones de primer orden que hemos conversado siempre en un punto crítico, que es la derivada igual a cero. Y tengo las condiciones de segundo orden del punto crítico, que ya las conversamos, ¿cierto? Ahora, en los puntos borde, las condiciones de primer orden es que el punto sea borde y las condiciones de segundo orden es la evaluación. Si la derivada en el punto borde es menor a cero, entonces es un máximo. Y si la derivada es mayor a cero, entonces estamos presentes en un mínimo. Ahora, las condiciones de primer orden se pueden establecer como condiciones conjuntas. ¿Y por qué? Porque yo digo que o la derivada de la función es igual a cero o el valor de la variable es igual a cero. Entonces yo puedo multiplicar estas cosas, estas dos cosas, y decir, bueno, las condiciones conjuntas son súper simples. X por df de x es igual a cero. Entonces yo digo x por df a de x es igual a cero. ¿Qué significa esto? Para que esto sea cero hay dos casos. O el primer elemento es igual a cero, o el segundo elemento de f a de x es igual a cero. Pero ¿se acuerdan lo que pasa cuando el primer elemento es igual a cero? Entonces yo estoy en presencia de un punto borde. Y cuando el segundo elemento es igual a cero, entonces yo estoy en presencia de un punto interior. Entonces, las condiciones de primer orden de los puntos extremos
de la restricción, de las funciones con restricciones de no negatividad se pueden escribir de manera conjunta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema de optimización con restricciones, una función más bien, no un problema de optimización, se me pega el otro uso, una función con restricciones de no negatividad en varias variables? Bueno, los puntos extremos van a seguir siendo los puntos críticos y los bordes, y para encontrar esos puntos extremos voy a tener que usar las condiciones de primer orden equivalente a las de una variable, pero en varias variables. Un punto borde, ya dijimos, es el sistema, perdón, un punto interior. Las condiciones de primer orden que lo encuentran son ese sistema de ecuaciones donde todas las derivadas parciales hacen cero, y se clasifica el punto según el cálculo del determinante, ¿cierto? Yo tengo que ver que sea la concavidad y luego la derivada, la segunda derivada de la primera variable, ¿cierto? Y en el caso de los puntos bordes, yo necesito que sea borde en todo el dominio, o sea, en todas las variables, y luego evaluar qué pasa con la función, ¿cierto? En las funciones de varias variables también se pueden escribir las condiciones conjuntas de la misma manera. X sub i por df a dx sub i es igual a 0.